En este video vamos a mostrar un recordatorio de algunos elementos de trigonometría para poder calcular los componentes de un vector, ya sea que lo tengamos como magnitud y ángulo de dirección o bien en sus componentes. Entonces vamos a empezar. Un vector que está representado por este punto de coordenadas x, y. Y este segmento dirigido es su representación gráfica como un vector, por ejemplo, un vector de velocidad. La longitud de esta línea naranja se simboliza así. Y esto se llama la magnitud o bien la norma de vector. ¿Sí? De este vector. Le ponemos la flechita arriba para indicar que se trata de un vector. Y visto en componentes, pues tiene estas coordenadas, x e y. Ahora vamos a mostrar la manera de calcular los componentes. Si tenemos la magnitud del vector y el ángulo de dirección, este ángulo, entonces podemos utilizar una construcción auxiliar completando así un triángulo rectángulo. Este es un ángulo de 90 grados. Y ahora vamos a acordarnos cómo son las relaciones seno y coseno. El seno del ángulo es el cateto opuesto, pero el cateto opuesto es esta distancia. Y esta distancia es la coordenada y. Así que esto es el valor de y entre el valor de la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la magnitud de este vector, o sea, la longitud de la parte inclinada del triángulo. Así que esto lo podemos poner dividido entre la magnitud del vector. Para la función coseno es el cateto adyacente al ángulo, en este caso sería esta distancia, y esa es precisamente la coordenada x. Y esto lo dividimos entre la hipotenusa, que es nuevamente la magnitud del vector. De estas relaciones podemos despejar la coordenada x y la coordenada y, así que los podemos poner en esta forma. La coordenada y va a ser la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo de dirección. Y la coordenada x va a ser la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo de dirección. Estas dos fórmulas me permiten calcular, dada la magnitud y el ángulo de dirección, puedo calcular las coordenadas x e y. Ahora, ¿qué pasaría en el caso contrario? Que lo que conocemos son las coordenadas x y quiero calcular la magnitud y el ángulo de dirección. Bueno, en ese caso, si me dan los componentes x y y, pues podemos calcular la magnitud usando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque el teorema de Pitágoras me dice que esta distancia, que es la coordenada y esta distancia de acá, que es la coordenada x, cada uno elevado al cuadrado y sumados es lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Con esta relación entonces podríamos calcular que la magnitud de la hipotenusa, esto sería al cuadrado, pero mejor lo ponemos como raíz cuadrada de este lado, y aquí aplicamos la suma de los cuadrados de los catetos, y le sacamos raíz cuadrada para que no me quede la hipotenusa al cuadrado, sino la hipotenusa directamente. Con esta fórmula podemos calcular la magnitud. Dadas las componentes x y y, calculamos la magnitud. ¿Cómo calculamos el ángulo? Bueno, este se acostumbra a calcularlo usando la función tangente. La función tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa sería la tangente del ángulo. Si yo lo que quiero es el ángulo, entonces calculamos
la función tangente inversa. Esta función no es 1 sobre tangente. Esto también lo podríamos enumerar como la función arco tangente de y sobre x. En las calculadoras aparece el símbolo así como tangente inversa, pero no es tangente a la menos 1, se debe leer como tangente inversa, ¿sí? O en esta otra forma, como arco tangente de este valor, el valor y dividido entre el valor x. Así que ya tenemos las dos formas de calcular. Si me dan el ángulo de dirección y la magnitud del vector, podemos calcular las coordenadas x y y, que son los componentes. O al revés, si tenemos los componentes x y y, podemos calcular la magnitud del vector y el ángulo de dirección con las fórmulas que están de este lado.